vamos a comenzar. Muy buenas tardes, licenciado, buenas tardes, pastores. Mi nombre es Ernesto Parque Gutiérrez. Guía de la disciplina conductual efectiva para el fortalecimiento de la autoeficacia académica en jóvenes. Caso Iglesia Voluntad de Dios. Bueno, esta investigación surge debido a que muchos jóvenes presentan, ¿no?, dificultades en la organización de su tiempo, la constancia en el estudio y la confianza en sus capacidades académicas, donde afecta directamente en su rendimiento y en su desarrollo educativo. Por ello, se propone una guía de autodisciplina conductual que permite fortalecer la autoeficacia académica mediante hábitos de responsabilidad, organización y perseverancia. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. En los antecedentes de la investigación vemos, ¿no?, que se consideraron estudios que demuestran la importancia de la autoeficacia académica. Por ejemplo, Acuña en el 2017 trabajó con una muestra de 150 estudiantes y encontró una relación positiva y significativa entre la autoeficacia académica y los estilos de aprendizaje, con un nivel de significancia de 0,5. También se tomó en cuenta Rosales en el 2023 la tesis, ¿no?, quien investigó a 51 estudiantes de secundaria y encontró una relación positiva alta entre la autoeficacia académica y la resiliencia. En cuanto a los antecedentes de la organización, la Iglesia Voluntad de Dios de la ciudad de Oruro trabaja con jóvenes, pero se identificaron dificultades, ¿no?, relacionadas con la organización de su tiempo, la constancia en sus estudios, las responsabilidades académicas y en el manejo de distracciones. Por eso surge la necesidad de aplicar una guía de autodisciplina conductual. En el árbol de problema, en la siguiente diapositiva, el problema central, se ve que el problema central es el bajo nivel de autoeficacia académica en jóvenes de voluntad de Dios. Entre las principales causas se encuentra la inexistencia de hábitos de la autodisciplina, la falta de autorregulación del tiempo, modelos de acompañamiento pastoral centrados solamente en lo espiritual, carencias de estrategias para afrontar el fracaso escolar y la ausencia de seguimientos conductuales en los ministerios juveniles. Estas causas generan, ¿no?, efectos como la procrastinación, la frustración académica, la disminución de la confianza en las propias capacidades, la deserción escolar y la debilidad en el liderazgo juvenil. Aquí hay algo muy importante que señalar o mencionar. Según Zimmerman, en el 2002, la autorregulación permite al estudiante controlar su conducta, planificar sus actividades y mantener constancia en el estudio. Por eso, si no existe autodisciplina, también se debilita la confianza académica. En la siguiente diapositiva del planteamiento del problema, vamos a ver, ¿no?, que el problema identificado es que muchos jóvenes presentan dificultades para poder organizar su tiempo, controlar distracciones, mantener hábitos de estudio y confiar en sus propias capacidades académicas. A nivel estadístico, el proyecto señala, ¿no?, que en Latinoamérica aproximadamente el 60% de los jóvenes presentan nivel insuficiente de autoeficacia académica según CEPAL. Y en Bolivia, cerca del 55% de los estudiantes adolescentes tendrían niveles bajos de autoeficacia, según la INE Bolivia. Estos datos muestran que el problema no es solo institucional, sino también es regional y nacional. Y la pregunta de investigación es, ¿de qué manera la implementación de la guía de autodisciplina conductual efectiva va a fortalecer la autoeficacia académica en los jóvenes de la Iglesia Voluntad de Dios de la ciudad de Oruro? Vamos a ver los objetivos. El objetivo general es determinar el efecto de la aplicación de la guía de autodisciplina conductual efectiva sobre el fortalecimiento de la autoeficacia académica en jóvenes mediante un estudio de alcance explicativo con diseño preexperimental. También tenemos 4 objetivos específicos. Primero, vamos a diagnosticar el nivel inicial de la autoeficacia académica mediante una preprueba. Luego, vamos a aplicar la guía de la autodisciplina conductual efectiva como estímulo experimental. También vamos a medir el nivel de la autoeficacia académica
después de la intervención mediante una post-prueba. Y al final se va a comparar los resultados entre la preprueba y la post-prueba para verificar si existen diferencias significativas. Vamos a ir a la justificación teórica, la justificación práctica y la justificación metodológica. La justificación teórica se basa en que la investigación aporta el conocimiento sobre la relación entre la autodisciplina conductual y la autoeficacia académica. Según Bandura, en 1997, la autoeficacia se refiere a la creencia que tiene una persona sobre su capacidad para poder organizar y ejecutar acciones necesarias para alcanzar logros. Por eso, si el joven desarrolla disciplina, también puede fortalecer su confianza académica. En la justificación práctica, se relaciona con el beneficio directo para los jóvenes, ya que la guía busca mejorar hábitos de estudio, organización del tiempo, responsabilidades y perseverancia. Esto no solo ayuda en lo académico, sino también en su desarrollo personal y también pastoral. La justificación metodológica se encuentra en el uso de un enfoque cuantitativo, porque se medirá la variable mediante datos numéricos. Además, se aplica un diseño preexperimental con preprueba y postprueba, lo que permite comparar el estado inicial y final de los jóvenes. Justificación bíblica y legal. La justificación bíblica se fundamenta en principios de la disciplina. También podemos decir en el dominio propio y la diligencia. Vemos, ¿no?, un texto bíblico en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, donde se enseña que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Desde ese punto de vista, la autodisciplina no solo es una habilidad académica, sino que también una virtud formativa para el carácter. La justificación legal se apoya en la Constitución Política del Estado, en la Ley número 070, Abeliño Siñañe y Lizardo Pérez, que promueve una educación integral. Por eso, este proyecto responde al derecho de la educación y al desarrollo de capacidades personales, académicas, sociales, en los jóvenes, ¿no? Se podría decir. En el marco teórico, vamos a ver la autoeficacia académica en jóvenes, que llegaría a ser el problema y sería la variable dependiente. Esta se entiende como la confianza que tiene el joven en sus propias capacidades para poder aprender, resolver tareas, organizarse y superar dificultades académicas. Según Bandura, en 1997, la autoeficacia influye en la motivación, el esfuerzo y la persistencia. Es decir, si un joven que cree en sus capacidades se esfuerza más, se rinde menos y enfrenta mejores los desafíos. Y mira que las dimensiones que vamos a trabajar son la gestión del aprendizaje, la persistencia ante la tarea y el afrontamiento de las adversidades. Cada dimensión tiene indicadores específicos como gestión del tiempo, la organización de actividades, el uso de estrategias de estudio, esfuerzo sostenido, la perseverancia, el cumplimiento de metas, manejo del estrés y la resolución de problemas complejos. En la siguiente diapositiva vemos la propuesta de la guía. Aquí se presenta la variable independiente, la guía de autodisciplina conductual efectiva. Esta guía es una herramienta formativa diseñada para poder fortalecer la autoeficacia académica mediante 3 componentes principales. 1. La organización sistemática del tiempo, la regulación de impulsos y voluntad, la perseverancia y la constancia académica. Y vemos, ¿no?, que según Tierney en el 2011 y Baumeister, la autodisciplina permite controlar impulsos y orientar la conducta hacia metas. Asimismo, Duckworth en el 2016 plantea que la perseverancia es clave para sostener el esfuerzo ante dificultades. Por eso, la guía propone acciones concretas como la elaboración de cronogramas de estudio, la identificación de distractores, la jerarquización de tareas, el control del uso del celular, el cumplimiento de horarios y la aplicación constante de estrategias de estudio. En la base bíblica y el marco legal, la base bíblica fortalece el sentido pastoral del proyecto. La guía no solo busca rendimiento académico, sino también formación integral del joven.
La disciplina, el dominio propio y la perseverancia son valores bíblicos que también tienen aplicación educativa. Y en el marco legal, el proyecto se justifica porque la educación boliviana busca el desarrollo integral de la persona. La Constitución Política del Estado reconoce el derecho a la educación y la Ley 070 establece principios de formación integral, responsabilidad y desarrollo de capacidades. Por tanto, este proyecto une tres dimensiones: la académica, la pastoral y la legal. En la siguiente diapositiva, en el diseño metodológico, vamos a hablar del enfoque de la investigación. El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque se trabaja con medición numérica, tabulación y análisis estadísticos de los resultados. Según Hernández, Sampieri y Mendoza en el 2018, el enfoque cuantitativo permite variables, establecer comparaciones y analizar resultados de manera objetiva. En este caso, se medirá la autoeficacia académica antes y después de aplicar la guía. El método, vamos a hablar del método de la investigación. El método de la investigación es deductivo, porque se parte de teorías generales sobre la autoeficacia, la autodisciplina y la autorregulación. Y luego se aplican el caso específico de los jóvenes de la Iglesia Voluntaria de Dios. Aquí, si nos damos cuenta, se relaciona con el primer objetivo específico, que era diagnosticar el nivel inicial de la autoeficacia académica mediante la preprueba. En la siguiente diapositiva vemos, ¿no?, el tipo de la investigación y el diseño de la investigación. El tipo de la investigación es explicativo porque busca explicar el efecto que produce la guía de autodisciplina conductual efectiva sobre la autoeficacia académica. Y según Hernández, Sampieri y Mendoza en el 2018, los estudios explicativos responden al porqué de los fenómenos y buscan establecer relaciones de causas y efectos. En el diseño de la investigación, el diseño es pre-experimental, con un solo grupo. Primero se aplica una preprueba, luego la intervención y finalmente una postprueba. Este diseño se relaciona con el segundo y tercer y cuarto objetivo específico que habíamos mencionado: aplicar la guía, medir el nivel posterior y comparar los resultados. Vamos a irnos a la siguiente diapositiva, que es la población y la muestra. La población está conformada por 50 jóvenes de la Iglesia Voluntaria de Dios de la ciudad de Oruro con edades de entre 15 a 18 años. En la determinación de la muestra está conformada por 20 jóvenes seleccionados mediante un muestreo probabilístico, aleatorio, simple. Esto significa que todos los jóvenes de la Iglesia tuvieron las mismas posibilidades de ser seleccionados, pero estadísticamente la muestra representa el 40% de la población, porque 20 jóvenes de 50 equivale a 40%. Este porcentaje permite trabajar con un grupo manejable y también pertinente para aplicar la preprueba y la guía y la postprueba. En el instrumento de la validación, el instrumento utilizado es la escala de autoeficacia académica para jóvenes. Este instrumento mide la percepción que tienen los jóvenes sobre sus capacidades académicas. Está compuesto por 15 ítems organizados en tres dimensiones. 1. Capacidad cognitiva percibida, gestión de recursos y esfuerzos y afrontamiento de las adversidades académicas. La escala que se va a utilizar es el formato de Likert, de 1 a 5, donde 1 significa totalmente de acuerdo y 5 totalmente desacuerdo. En cuanto a la validación del instrumento, cuenta con validez de contenido y puede ser evaluado mediante juicio de expertos y confiabilidad con alfa de Crobat. Esto permite garantizar que el cuestionario mida realmente la autoeficacia académica y que sus resultados sean consistentes. En la siguiente diapositiva del trabajo de campo, el trabajo de campo consiste en aplicar la escala de la autoeficacia académica a los 20 jóvenes seleccionados. Primero, se aplica la preprueba para conocer el nivel inicial de la autoeficacia académica, luego se implementa la guía de la autodisciplina conductual efectiva y finalmente se aplica la postprueba para medir si hubo cambio. En el pretest se encontraron datos muy importantes. Por ejemplo, el 50% de los jóvenes mostró inseguridad para comprender temas difíciles. El 65% no se siente plenamente capaz de explicar con a otros. El otro 65% presenta dificultades para poder organizar,
dificultades para poder organizar su tiempo. Y el 70% tiene, ¿no?, problemas para mantener la concentración durante el estudio. Y el 80% evidencia dificultad para pedir ayuda o buscar recursos adicionales cuando no comprenden una tarea. Mira que estos resultados justifican la aplicación de la guía porque muestra debilidades en organizaciones, concentraciones, persistencias en el manejo del estrés y confianza académica. Por eso la intervención busca fortalecer hábitos de estudio, control de distractores y responsabilidades personales y perseverancia. Y para cerrar, para concluir, esta investigación es importante, ¿no?, porque responde a una necesidad real de los jóvenes de la Iglesia Voluntad de Dios. Queremos fortalecer su confianza académica mediante hábitos de autodisciplina. El aporte principal del proyecto es que une la metodología científica, la formación pastoral y principios educativos. A través de la guía se busca que los jóvenes aprendan a organizar bien su tiempo, controlar las distracciones, perseverar antes de las dificultades y confiar más en sus capacidades. Por lo tanto, se espera que la guía de autodisciplina conductual efectiva contribuya al fortalecimiento de la autoeficacia académica, beneficiando no solo el rendimiento educativo, sino también el desarrollo personal, espiritual y comunitario de los jóvenes. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Estamos ahí abiertos. Si no, entonces podríamos cerrar. Profe, yo para lo último, para finalizar. Muchas gracias, estimado Ever. Bueno, tal vez el micrófono del licenciado Blari. ¿Puede empezar, por favor? Bueno, sobre el particular, estimado Ever. Es un interesante tema, diría yo. Pero quisiera que usted me mencione la diferencia, mejor dicho, de la palabra autodisciplina y autoeficacia. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, la autodisciplina es la capacidad, ¿no?, que tiene una persona para poder controlar voluntariamente sus acciones, sus hábitos de impulso, puede ser, o con un propósito para poder alcanzar una meta. Mientras que la autoeficacia es la creencia, o se podría decir también la confianza que tiene una persona en sus propias capacidades para poder organizar o ejecutar tareas, ¿no? Eso sería, licenciada. ¿Qué autor está utilizando para ambas definiciones? De la autoeficacia académica estoy utilizando el autor de Bandura. Sí, Bandura, y sobre la autodisciplina, como decía en la exposición, he tomado tres autores. Uno que es Duke, ahí está, Tierney, en el 2011, que dice que la autodisciplina permite, ¿no?, controlar los impulsos y orientar la conducta hacia metas. También Duckworth, en el 2016, plantea que la perseverancia es clave para sostener el esfuerzo ante las dificultades. Dentro de un aporte teológico, ¿con qué relaciona la autodisciplina en la Biblia? Con el dominio propio, en el ámbito bíblico, con el dominio propio, ¿no?, que dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino dominio propio, para poder, y eso habla en 2 de Timoteo, ¿no?, capítulo 1, 7, donde nos enseña, ¿no?, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Eso sería desde ese punto de vista. La autodisciplina no solo, digamos, es una habilidad académica, sino también una virtud formativa para el carácter cristiano. Interesante el aporte. Muy bien.
La relación que usted nos está mostrando probablemente tiene que observarse en el marco teórico. Todo lo que usted nos está refiriendo también tiene que estar relacionado a la solución del problema. El problema que usted ha identificado en su árbol dice bajo nivel de autoeficacia académica. ¿Cómo usted puede medir la autoeficacia? ¿No sería mejor mencionar solo eficacia académica? ¿Por qué autoeficacia? Tener un alcance hacia ellos. Entonces, eso es lo que les podría referir. Sí. Profe, sí, justamente quería... Entonces convierto mi pregunta. hay cosas que se les puede echar, Ellos se van a autoevaluar, pero así que van a autodeterminar su autoeficacia. que se debe mejorar. ¿Usted no va a generar ningún tipo de instrumento para medir el nivel de eficacia académica? Licenciada, estaba hablando con micrófono apagado. Perdón. Adelante, por favor. Como decía en el proyecto, licenciada, vamos a medir su autoeficacia de los jóvenes, ¿no ve? Y después vamos a implementar la guía. Y en el trabajo se ha hecho una escala, ¿no? Donde 15 ítems de 15 preguntas, donde hemos medido la autoeficacia, la confianza que los jóvenes tenían. Usar los medios que existen ahora, porque muy poco a veces entran a las páginas. Nosotros aquí en el seminario pues tenemos, o sea, había siempre, no se hacen videitos. Es que ahí tiene usted un problema, porque, por ejemplo, su instrumento, ¿qué dimensiones está abordando para medir la autoeficacia? Que llegaron al seminario fueron por ese lado, no tanto por las recomendaciones de los pastores, sino por el área ya de... ¿Qué significa? ¿Por qué le estoy haciendo esta pregunta? Es que cuando hablamos de auto, yo mismo me voy a evaluar el nivel de mi eficacia académica. Entonces, ¿cómo voy a determinar eso? A través de una entrevista personal, ¿no? Una entrevista personal. Es que es un recurso para un diseño cualitativo, que es muy distinto a la eficacia, que va a ser más global y por medio de porcentajes usted va a ver cuál es el porcentaje de nivel de eficacia académica en los estudiantes o en los jóvenes de su congregación. Es distinto medir la autoeficacia que la eficacia, por eso le decía, ¿por qué ha tomado autoeficacia? ¿No? ¿Cuál es el concepto de autoeficacia? ¿Cómo va a medir y cuál es la relación teológica? Por eso le hacía esa pregunta, estimado Néstor. Otro detalle, por ejemplo, dice, ¿de qué manera la implementación de una guía de autodisciplina conductual efectiva fortalece significativamente los niveles de autoeficacia académica en jóvenes? No es un mal tema, me parece un excelente tema, pero usted probablemente tiene una expectativa distinta a la explicación que hemos recibido. ¿No? Personalmente, desde mi perspectiva, considero que esta es una investigación cualitativa, porque como usted va a saber cuál es la percepción de autoeficacia de cada uno. No la va a poder determinar de manera grupal, la va a tener que examinar de manera individual, uno a uno. Esto significa que va a tener que hacer un estudio etnográfico de ese pequeño grupo y ver cuál es el nivel de autoeficacia de cada uno de estos y por medio de una intervención ver cómo ha mejorado su autodisciplina, digamos. Entonces, eso es lo que estoy encontrando en su trabajo. No me parece un mal tema, me parece un excelente tema, pero quisiera ver esa relación. ¿Cuál es el diseño metodológico que usted está utilizando? Ok. Pero si hay alguien en esa área, nos ayudaría, porque la verdad es que no sé manejar. Creo que hay que hacer un pago y después esto se va a algo así. Bueno, el diseño metodológico, licenciada, que es cuantitativo, ¿no? De alcance explicativo y diseño preexperimental, decía, con una preprueba y una postprueba, ¿no? Digamos que mi investigación va a recolectar datos, va a analizar datos numéricos mediante un instrumento de medición. Es de alcance explicativo porque busca determinar el efecto de la guía de autodisciplina conductual una vez ya aplicando la guía.
Claro, está bien la autodisciplina. Ahora, mire usted, dice, el estudio adopta un alcance explicativo. Muy bien, entonces, sugerencia para que se comprenda mejor. Usted puede utilizar un grupo, simplemente, pero lo ideal sería que usted utilice dos grupos. Para que en ambos pueda aplicar la prueba, pueda entre los dos grupos dividir y ver a quiénes va a aplicar la propuesta y a quienes no va a aplicar la propuesta, y ver después en quién ha surtido mejor efecto, en el grupo en el que se aplica o en el grupo independiente que va a continuar solo. Y luego usted vuelve a medir y dice, sí, efectivamente ha causado un efecto en el grupo en el que aplique la prueba. Entonces, de esta manera usted probablemente pueda demostrar esta autoeficacia. Eso es lo que yo estoy encontrando, que me parece, como le dije, es una interesante propuesta la autodisciplina que todos necesitamos. La realidad es que todo ser humano necesita ser autodisciplinado. Está en lo correcto. Pero ¿cómo me doy cuenta que mi autodisciplina es correcta y no correcta? Es a través de su instrumento. Esta le va a permitir a usted observar si realmente usted va por la buena línea de la autodisciplina o por una línea regular de autodisciplina o por una desatención en cuanto a autodisciplina, para de esta manera fortalecer su autoeficacia, que en relación a lo que yo percibo sería mejor ver la eficacia más que la autoeficacia académica. Esa es mi percepción, estimado Néstor. Muchas gracias, licenciado Vladi, por el tiempo. Gracias, Efe. Gracias, licenciado, lo voy a tomar muy en cuenta. Voy a hablar con mi tutor más. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que ya no está con nosotros. Licenciado Cristian, por favor. Muchas gracias. Quería darle el espacio a la licenciada Carol, pero no hay problema. Bien, veamos, estaba viendo algunas cosas, varias cosas de su proyecto. Vayamos sección por sección. El título es claro. Refleja, sí, la causal, hay dos variables, pero sí, las palabras también ahí, ¿no? Apoyo la noción de la licenciada Corina. Está más inclinado a una investigación cualitativa, o presentar etnográfico, o presentar tal vez una teoría fundamental que le puede dar también para eso, ¿no? Pero hay debilidades también en su proyecto, hay incoherencias, existen incoherencias. Por ejemplo, también lo mismo que hemos visto en Isamar. Tiene también citas con comillas, y justamente no tienen autor. Esto es algo inaceptable en un trabajo de investigación. Pero hay debilidades críticas en la parte del problema de investigación también, que es algo crítico. Las estadísticas que está usted mostrando parecen muy sospechosas desde mi percepción. ¿Por qué? Me explico. Porque usted afirma que aproximadamente el 60% de los jóvenes de la región, dice, exhiben niveles insuficientes de autoeficacia académica, y usted está citando a la CEPAL en 2023. Y también dice que cerca del 55% de los estudiantes adolescentes presentan niveles bajos de autoeficacia. Y aquí cita al INE 2024. Pero buscando los datos de la CEPAL y de aquí del INE, la CEPAL y la INE, el INE Bolivia, no están publicando aquí indicadores directos de autoeficacia académica. No presentan. No están presentando como un constructo psicológico. Ahora, estas referencias que usted tiene aquí, desde mi percepción, son en el mejor de los casos lo que usted ha hecho, una reinterpretación creativa de los datos,
O en el peor de los casos, son datos inventados. Entonces tiene que verificar esa parte. Lo que estoy viendo justamente me ha llamado la atención que usted haya colocado autoeficacia, que no está en la CEPAL y no está en el INE. De la misma manera, la referencia que hace de la UNESCO, con datos precisos que está mostrando de autoeficacia académica, es igualmente cuestionable. Porque ninguno de estos organismos está midiendo la autoeficacia académica como variable central. No los mide. Entonces tiene que revisar esa parte. Ahora, también la identificación del problema, como le decía, incluye citas con comillas, ¿verdad? Sin autor, sin otros datos. Y esto parecen ser citas fabricadas o presentadas como fuentes externas, pero sin verificación. Y es una falta académica grave, no se puede presentar. Incoherencias. Ha presentado una matriz de consistencia, pero la pregunta en la matriz de consistencia, en el capítulo 3, es diferente a la pregunta que usted ha formulado en el capítulo 1. Porque la primera pregunta está hablando de fortalecer significativamente, dice. Y la segunda dice, ¿cuál es la influencia de? Pues, aquí son dos preguntas diferentes, y esto es una incoherencia también interna en su documento. En los objetivos, el verbo sí, determinar, coherente. El número de objetivos específicos tiene 4, sí, es aceptable, pero hay un problema con el objetivo específico 2. El objetivo específico 2 dice aplicar la guía autodisciplina conductual efectiva como estímulo experimental. Pero esta es una tarea procedimental, no es un objetivo cognitivo. Aplicar aquí no refleja ese logro de conocimiento, sino está demostrando una acción mecánica en la parte de la ejecución del proyecto. Sí, le mandaba Aquí una información, debería haber formulado como implementar la guía para o directamente fusionarlo con el objetivo. Y le envío porque los objetivos 1, 3 y 4 son sólidos y corresponden a estas etapas. En el marco teórico eso creo que para este año hay no citas con años ¿verdad? alterados. Sí, por lo que he visto en la facultad, en la página de la facultad, no marco es, legal. sino que ahorita está en También México, estaba Juárez. sus citas, su justificación bíblica es deficiente. Tiene que hacer un exégesis mucho más profundo. No es algo que viene de su parte, de lo que usted cree, sino de lo que nace justamente de la exégesis bíblica, tomando la tríada del menú. La parte metodológica. Ahora, sí, ¿cuánto está se pasa la población de muestra dice, población 50 jóvenes. Ahora, pregunta, Ever, ¿cómo ha definido a los 20 jóvenes? ¿Cómo ha seleccionado? ¿Qué criterios ha utilizado para seleccionar a 20 jóvenes? ¿El pasaje cuánto estaba? ¿Tal vez por curiosidad, Paz? Mira, mi hija fue a Panamá a principios. Bueno, como decía, ¿no ve? El proyecto es probabilístico. Se utilizó un muestreo, ¿no? Intencional, porque los participantes fueron seleccionados de acuerdo con un criterio específico establecido por la investigación. En este caso, se trabajó con jóvenes, ¿no?, de entre 15 y 18 años, pertenecientes a la Iglesia Voluntaria de Dios, quienes cumplen las características necesarias para yo soy aquí de la participar región en la aplicación de la guía, en las evaluaciones de la griego, prueba y posprueba. Y en los cursos séptimo. Y sí, yo pero he ¿por qué no aprendido trabajo con las 50 algunos personas? Videos, algunas clases, pero así profundizado. Uno es el factor de tiempo. No le puede la exclusión Pastor Daniel Lee. Porque eso tiene que estar definido, porque se afirma en su documento el muestreo probabilístico aleatorio simple, con una población pero de 50 personas, y no se justifica por qué no se ha trabajado con el universo completo, el censo completo, ¿no? Porque trabajar con 20 de 50, claro, el 40%, con una población tan pequeña,
ahora usted va a tener un riesgo de pérdida de representatividad. Y para obtener la maestría Será mucho mejor para los resultados que va a presentar trabajar con el número de idiomas bíblicos, de crítica textual. No hay, los criterios de inclusión están listados, pero no hay criterios de exclusión formales. Para lograr la maestría en divinidades, que es una maestría más alta, ahora, es cursar estos diplomados. Pero para llegar a México es muy caro. Bien, en la parte de tal vez no es así en para otras personas, pero usted está mencionando el consentimiento informado, ahora sí me llama confidencial, de manera narrativa lo menciona. No está presentando el formulario de consentimiento informado como anexo, no lo tiene, solamente lo menciona. Y no se menciona autorización formal tampoco de la Iglesia Voluntad de Dios como institución. No hay referencia a aprobación tal vez de un comité. Esas veces que sacaba y griego que a veces sacaba, esas veces sacaba. Ahora creo que lo está haciendo por, pero no hay por esos 1, 2, 3, por niveles lo hacen ahora ya. Antes no lo hacía. Entonces, hay inconsistencias en el capítulo 4, el capítulo 5. El glosario conceptual que usted está utilizando aparece en el índice y en la estructura, pero no tiene contenido. Una pregunta más. ¿Cómo ha encontrado el problema su investigación? Pero ahí estamos, pues. Ay, pastor, qué bien. Bueno, he encontrado el problema de mi investigación. Los pastores que más, en mi región he señalado en una observación metodológica. Que enseñan acá griegos. Bueno, en La Paz está el pastor. Puede decir que Freddy Catari. A ver, el problema que he encontrado. Pues que todavía no lo está enseñando. No sé si bueno, el problema que he encontrado en mi investigación ha sido que yo trabajo en el Ministerio de Alabanza. Santo Serrano, si no me equivoco también. Y veo, ¿no? Cómo los jóvenes tienen falta de confianza. No hay muchos ni tienen falta de confianza en sí mismos. Les falta confianza, digamos, en tocar instrumentos, en dirigir, digamos, ayuno o en liderar un grupo de personas. Y esto causa, porque por la indisciplina que algunos tienen o los malos hábitos que ellos tienen. Porque abre la mente a muchos estudiantes. Y yo no me entiendo de esa que me mata, pero no he encontrado. Y cuando lo veo usted, tenga esa información también, pero por confesar tener mucha confianza con su persona, pastor, pero me agrada hablar con usted. Muy bien, muchas gracias por este tiempo. Vamos a concluir aquí las defensas. Gracias, licenciado Cristian, licenciada Isabel. Por favor, de manera interna el tema de las notas, por favor. Bien, muchas gracias también a los pastores, espero que hayan tomado apuntes para la corrección de sus proyectos. Nos vemos el día de mañana a partir de las 2 de la tarde. Hasta luego, pastores, hasta luego, licenciados. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, licenciados, hasta luego. Habiendo terminado, especializándose. Tú sabes, pero de todos modos que aprender griego es toda la vida, ¿no ves? Oh, sí, hay que repasarlo constantemente. 2 años nomás, o 5. Es la matemática del idioma, pues, el griego. No, lleva sí. años y años. Licenciados, tengo una pregunta. Escuche, Samara, una licenciada más. Porque llegar a México es la verdad. Aunque quien sea, licenciada Corina, una pregunta. Para poder visitar, digamos, que nos han dado permiso, digamos, en la institución que estamos, tenemos que tener una carta. Sí, y este año quería animarme así. En anexos, obviamente, tiene que haber. Cada vez que ustedes hagan y a veces decía, una trabajo con allá. colegio, bueno, como joven, así bien emocionado, la iglesia, y hayan menores de edad involucrados, tiene que haber una carta dirigida a la institución y que les dé el permiso. Cada vez que ustedes hagan una encuesta a niños, tiene que tener permiso del papá. Es normal. Sí, ya lo he entendido. Es como cuando en el colegio se lee de excursiones, se presenta una carta y tiene que estar firmada. Exactamente. Ya, muchas gracias. Y eso en tus anexos. Ya, muchas gracias, licenciado. Okay.